El sol aún no había tocado la cima de las montañas cuando un silencio inusual se posó sobre San Agustín. Era como si hasta los pájaros, tan acostumbrados a la tristeza, hubieran renunciado a cantar. Dentro de una choza de barro reseco, Jacinto apretaba contra su pecho el pequeño cuerpo de Lupita. Su respiración era tan leve que parecía brisa de otoño. «Despierta, hijita, vamos, mi amor, solo un poquito más», susurraba él, con los ojos empañados de pavor. Emiliano, el mayor, observaba desde el rincón, con el hambre palpitándole en los huesos. Apenas tenía 9 años, pero ya sabía lo que era ver a su hermana desmayarse con el estómago vacío. Jacinto se levantó de golpe, cruzó la sala de tierra apisonada y abrió el armario. Vacío. Ni una miga de tortilla. Ni un frijol reseco. «Papá, ¿y ahora?», preguntó Emiliano con la voz entrecortada. Jacinto lo miró. Había algo en los ojos del niño que dolía más que el propio hambre. Era esperanza mezclada con miedo. Como si supiera que su padre ya había llegado al límite. Ahora voy al pueblo. Aunque tenga que arrodillarme ante el diablo, Emiliano, volveré con comida. Se calzó las botas rotas, se ató el pañuelo al cuello quemado por el sol, tomó el sombrero desgastado y, sin decir una palabra más, salió. La puerta se cerró con un golpe seco, como un punto final que él no quería escribir. El camino hasta el pueblo de San Bartolo era de piedras y polvo. Cada paso parecía arrancarle la suela de los pies. A lo lejos, los espinos danzaban con el viento seco, indiferentes a la desesperación humana. Jacinto caminaba como quien carga el peso del mundo. Su cabeza latía de dudas, ¿y si no lo lograba? ¿Y si Lupita no aguantaba un día más? Horas después, el pueblo surgió en el horizonte, entre vapores de calor. Toldos de colores ondeaban en la plaza principal, donde el mercado ya hervía de voces, risas y olor a comida. Jacinto tragó saliva con dificultad. Se acercó a un puesto de tortillas. «Señorita, ¿me podría dar un pedazo, solo uno, para mi hija?», pidió, con humildad desde las rodillas. La mujer dudó, miró de reojo a los demás. «Sin dinero, no puedo. Si don lo ve, puedo perder mi lugar». Sus palabras dolían como cuchillas. Jacinto agradeció de todos modos y siguió. Intentó con el frutero, luego con el carnicero. Rechazo tras rechazo. Sus manos estaban sucias de polvo y vergüenza. Fue entonces cuando una sombra inmensa cubrió su camino. ¿Pidiendo limosna, Jacinto? No necesitó mirar para saber. La voz era de don Hilario, el hombre más poderoso de toda la región. Sombrero de ala ancha, cinturón con incrustaciones, botas demasiado limpias para ese suelo. «Por favor, solo un poco de pan. Mis hijos». Don Hilario lo interrumpió con una risa seca, como quien escupe cenizas. «¿Pan? Ve a los establos. Si los caballos dejaron algo, es tuyo». Todos rieron. Jacinto cerró los ojos por un instante. Pero no reaccionó. Su hija aún lo esperaba. Caminó hasta la parte trasera de la hacienda, con las piernas doliéndole más de humillación que de cansancio. Entre pajas y restos de forraje mohoso, vio un pedazo de pan endurecido. Lo tomó con las manos temblorosas y lo limpió con la manga de la camisa. Al darse vuelta para salir, sus ojos se cruzaron con los de una niña. Estaba parada, a la sombra de un roble seco. Silenciosa. Observando. Era Isabel, la nieta del don. «¿Por qué estás llorando?», preguntó ella, sin apartar la mirada. Jacinto no respondió. Solo siguió caminando. Horas después, al llegar a casa, encontró a Emiliano sosteniendo a Lupita, que temblaba de fiebre. Cuando sacó el pan del bolsillo y lo partió en 3, los pequeños comieron sin decir una palabra. Pero algo dentro de él le decía que no sería suficiente para el día siguiente. Y en efecto, no lo fue.
A la mañana siguiente, al abrir la puerta, algo extraño lo esperaba en el suelo. Una canasta. Con comida. Ni una huella. Ni un sonido. Pero lo que más lo estremeció, fue el paño que envolvía el pan fresco dentro de la canasta. Conocía esa tela. Era de la blusa de la madre de Isabel. ¿Y si ella lo había dejado allí? Pero, ¿por qué? La canasta estaba allí, como si hubiera brotado de la tierra. No había huellas en el suelo, ni señales de manos humanas. Jacinto se quedó quieto un momento, mirando fijamente el paño que envolvía el pan. Era imposible confundirse, ese bordado, con hilo azul deslavado, solo podía ser de la blusa de la madre de Isabel. Lo recordaba bien, porque años atrás él mismo había intercambiado harina por esa tela con aquella mujer. Tomó el pan con cuidado, como si fuera sagrado, y revisó el resto de la canasta. Había 3 mazorcas aún frescas, medio trozo de queso y una tira de carne seca, lujos impensables en esa casa desde hacía semanas. Emiliano se acercó despacio. «Papá, ¿quién trajo esto?» Jacinto negó con la cabeza, sin saber qué decir. «No lo sé. Pero igual, demos gracias». Compartieron el alimento con reverencia. Lupita logró sonreír, aún con fiebre, pero viva. El pan, el maíz, el queso, era como un banquete caído del cielo. Esa noche, Jacinto no durmió. La fogata chisporroteaba débilmente, pero sus ojos seguían encendidos. No era solo gratitud lo que sentía. Era inquietud. No creía en milagros que cayeran del cielo sin que alguien los empujara. Y esa blusa, no salía de su cabeza. A la mañana siguiente, decidió volver al pueblo. No para pedir comida, sino para descubrir la verdad. La plaza seguía agitada. Jacinto pasó entre los vendedores, con los ojos bien abiertos. Nadie parecía notar su presencia, salvo un hombre al otro lado del mercado, don Hilario, sentado bajo un toldo de cuero, como un rey entronizado. Ropa limpia, botas lustradas, una mirada que cortaba más que un cuchillo. Jacinto se detuvo un instante. El contraste entre él y el don era tan violento como entre el hambre y la abundancia. A un lado de Hilario, una mesa rebosante de comida brillaba bajo el sol, tortillas doradas, jarras de leche fresca, carne asada, frutas que ni siquiera crecían en la región. Isabel estaba a su lado, con la mirada baja, las manos sobre el regazo. No comía. No sonreía. Don Hilario lo vio. Y, como quien jala las riendas de un caballo salvaje, forzó una sonrisa. Vaya, vaya. El mendigo ha vuelto. ¿Ya encontraste lo que dejaron los cerdos? Jacinto respiró hondo, con las palabras atascadas en la garganta. No podía responder allí. No en ese lugar, donde el honor de un pobre era solo entretenimiento para los ricos. Pero Isabel levantó los ojos y lo miró. Una mirada rápida, intensa. Casi como un pedido de disculpas. ¿O sería una súplica de ayuda? Desvió la mirada y se alejó, pero algo ardía en su pecho. Esa tarde regresó más temprano a casa. Sentía que algo se estaba alineando en silencio. Los pequeños dormían. La canasta del día anterior ya había sido vaciada, y él sabía que esa noche sería decisiva. Se sentó en el umbral de la puerta con la escopeta vieja sobre las rodillas, no para disparar, sino para tener valor. Estaba decidido a descubrir quién era el ángel invisible de la noche. Las horas se arrastraron como serpientes en la oscuridad. La brisa fría bajaba de la montaña. El susurro de las hojas, el eco lejano de un coyote, todo parecía amplificado por el silencio. Entonces, cerca de la medianoche, lo escuchó. Un crujido leve en los arbustos, pasos cautelosos. No era un animal. Era alguien. Jacinto apretó el puño. Se levantó despacio y rodeó la casa. Y allí, bajo la luz de la luna, la vio. Una figura envuelta en un chal ligero, agachada frente a la puerta.
Depositaba algo con el mismo cuidado con que se deja a un recién nacido. Avanzó con firmeza. «Alto ahí». Su voz rompió el silencio. La figura se giró de golpe. Era Isabel. El chal resbaló de sus hombros. El susto dibujaba en su rostro una mezcla de miedo y vergüenza. «Por favor», dijo ella, con voz quebrada, «solo quería ayudarlos. No le diga nada a mi abuelo. Él no puede saberlo». Jacinto se quedó sin palabras. Era ella. Esa niña de rostro dulce, nieta del hombre que lo había humillado. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Y de dónde salía tanta comida? ¿Tú le robaste esto?, preguntó, desconfiado. Isabel dudó. Luego bajó la cabeza. «Yo no robo lo que ya es mío». Y antes de que él pudiera decir algo más, dejó una última frase flotando en el aire. «Hay cosas que necesitas saber sobre mi abuelo, cosas que él jamás te contaría». Jacinto sintió que el mundo se tambaleaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, Isabel corrió de regreso a la oscuridad. Y allí se quedó él, con la nueva canasta en las manos y una pregunta que martillaba sin descanso. ¿Qué secretos se esconden en la casa del hombre más poderoso de la montaña? Jacinto pasó el resto de la noche sentado, con la canasta entre las rodillas, el rostro iluminado solo por las brasas del fogón casi apagado. La frase de Isabel martillaba en su cabeza como lluvia sobre techo de zinc: «Hay cosas que necesitas saber sobre mi abuelo». ¿Pero qué cosas? A la mañana siguiente, mientras Emiliano y Lupita comían un poco de la nueva comida que Isabel había dejado, Jacinto no podía quitarse de la mente la mirada de aquella niña. No era compasión lo que había en sus ojos. Era algo más profundo. Culpa. Como si cargara con un peso que no le pertenecía. Después de alimentar a los hijos, salió sin decir a dónde iba. No fue al pueblo, ni a la montaña. Fue al cementerio viejo, ese en lo alto del cerro, donde el tiempo parecía ir más lento. Necesitaba hablar con alguien que ya no podía responder, su hermana. La misma que había desaparecido hacía 10 años, después de una discusión con don Hilario. En la lápida, solo el nombre, Lucía, y el año de nacimiento. Ninguna fecha de fallecimiento. Porque nunca encontraron su cuerpo. Jacinto se arrodilló y murmuró: «Lucía, si supieras lo que está pasando». Isabel, esa niña, algo me dice que sabe más de lo que dice. Y entonces, como si fuera una respuesta, escuchó pasos detrás de él. «¿Tú conociste a Lucía?». La voz era firme, pero joven. Se dio vuelta. Isabel estaba allí, como si el viento la hubiera traído hasta él. Llevaba un pequeño libro en las manos. Parecía antiguo, con la tapa desgastada. «Ella era mi tía», dijo él, levantándose con cautela. «¿Por qué estás aquí?». Isabel extendió el libro. «Porque también era mi abuela». Jacinto se congeló. Aquello no tenía sentido. ¿Qué? Mi abuela se llamaba Lucía. Nunca la conocí, pero encontré este diario entre las cosas de mi padre. Él lo tenía escondido. Cuando murió, lo leí. Jacinto tomó el diario como si fuera una reliquia sagrada. Las páginas estaban manchadas por el tiempo, pero los nombres, las fechas, eran reales. Y allí, entre tantas anotaciones, un fragmento lo hizo estremecer. Hilario me prometió tierra y refugio. Pero ahora quiere que desaparezca. Si no acepto, jura que hará algo de lo que no podré escapar. Temo por el bebé. Debo huir. Esto es verdad. Susurró Jacinto, con la voz temblorosa. Isabel asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Ella huyó, embarazada. El bebé era mi padre. Don Hilario siempre dijo que mi abuela lo abandonó, que estaba enferma, desequilibrada. Pero, creo que él la echó. O algo peor.
Jacinto dio un paso atrás. Su corazón, ya acostumbrado al sufrimiento, parecía a punto de estallar en su pecho. ¿Eso quiere decir que tu padre y yo somos primos? Isabel solo bajó la cabeza. Somos de la misma raíz, Jacinto. Por eso estoy aquí. Porque lo que él te hizo a ti, ya lo había hecho antes. Y tal vez, tenga que pagar por ello. Jacinto apretó el diario con fuerza. Por primera vez, todo cobraba sentido, el odio, el poder, el desprecio. Don Hilario no solo les quitaba el pan a los pobres, enterraba sus culpas en el silencio. E Isabel, su nieta, era ahora un testigo vivo de la historia que él intentó borrar. Pero, ¿qué esperaba ella de él? ¿Qué quería que hiciera con todo eso? ¿Quieres que me vengue?, preguntó, con los ojos fijos en ella. Isabel dudó. Quiero justicia. Y para eso, necesitaremos valor y más secretos. Antes de que Jacinto pudiera preguntar qué quería decir con más secretos, ella se dio la vuelta y se marchó, dejando el eco de sus palabras flotando en el aire, como polvo suspendido. Mañana, a medianoche. Detrás de la capilla vieja. Te mostraré lo que él ha escondido de todos nosotros. Y desapareció entre las cruces y las sombras. Jacinto se quedó allí, solo. Pero ahora con algo que nunca antes había tenido, un pedazo del pasado que podía cambiarlo todo. El diario temblaba en sus manos. Pero, ¿estaba realmente preparado para lo que aún estaba por venir? La vieja capilla de San Agustín quedaba en lo alto de una colina olvidada, rodeada de espinos secos y piedras sueltas. Ya no se celebraban misas allí. La campana oxidada no sonaba desde el último funeral colectivo, tras una peste que se llevó decenas de vidas. Decían que, por las noches, el viento silbaba entre las ventanas rotas como oraciones malditas. Jacinto llegó antes de la hora. El diario de Lucía apretado contra el pecho, y el corazón, aún más. Con cada paso que lo llevó hasta allí, las palabras escritas en tinta desvaída parecían cobrar voz. Voz de mujer. Voz de miedo. Las nubes pesaban sobre el cielo. Una tormenta se anunciaba en silencio. Y aún así, él esperó. A veces miraba hacia atrás, como si algo estuviera a punto de salir del bosque. A la medianoche exacta, apareció Isabel. Sola, como antes. Pero diferente. Llevaba un farol encendido y un manojo de llaves en la mano. Llegaste tarde, dijo él, sin reproche. Quería asegurarme de que nadie nos siguiera. A mi abuelo, no le gusta que desaparezca por las noches. Jacinto arqueó una ceja. ¿Y cómo tienes esas llaves? Isabel bajó la mirada. Mi padre las escondió. Fue sacristán cuando joven. Hay un sótano en esta capilla que nadie recuerda. Mi abuelo mandó sellarlo hace más de 20 años. Dicen que allí se guardaban ofrendas, pero mi padre me dijo otra cosa. Abrió la puerta de la capilla con un chirrido doloroso. El olor a humedad y madera podrida se mezclaba con el frío de la noche. Entraron. El farol proyectaba sombras que temblaban en las paredes. En una esquina del altar, detrás de una estatua medio rota de San Judas, había una tapa de madera cubierta con un trapo antiguo. Isabel se arrodilló y lo retiró. Aquí abajo, mi padre decía que había pruebas. Pruebas de lo que Hilario le hizo a mi abuela. Pruebas que podrían destruirlo. Jacinto contuvo la respiración. Bajaron por escalones angostos y crujientes. Abajo, el suelo era de tierra compactada y el aire, denso como barro. Isabel colocó el farol sobre una piedra y señaló al fondo del cuarto. Había un baúl pequeño, oxidado, pero intacto. Él decía que, cuando la verdad fuera necesaria, este baúl sería el comienzo del fin. Jacinto se arrodilló. Las bisagras se dieron con un chasquido. Dentro, documentos, fotos, cartas.
Pero fue un sobre con el nombre, Lucía G., lo que capturó su atención. Lo abrió con dedos temblorosos. Era una confesión. Escrita a mano. De don Hilario. Intenté silenciar el pasado, pero el recuerdo de ella me persigue. Lucía no estaba enferma. Sabía demasiado. Sabía que la tierra pertenecía a su familia. Sabía que el hijo que llevaba en el vientre era mi nieto. Mi hijo la amaba, y yo no soportaba la idea de que mi heredero naciera del vientre de una campesina. Hice lo que hice por orgullo. La eché. Y cuando amenazó con volver, ordené que se la llevaran lejos. Nunca más la vi. Pero sueño con sus ojos, juzgándome, cada maldita noche. Jacinto soltó el papel como si quemara. Él lo confesó. Isabel, esto es. Pero ella no respondió. Estaba inmóvil, mirando hacia el fondo del cuarto. ¿Qué es eso?, murmuró. Él siguió su mirada. Detrás de una lona había algo más. La retiraron con cuidado. Era un baúl más grande. Diferente. Cerrado con cadenas. Y sobre él, una cruz tallada con algo inquietante, una letra, L, y la fecha en que Lucía desapareció. ¿Estás pensando lo mismo que yo?, susurró Isabel. Jacinto no podía responder. Solo miraba esa caja como si respirara. No era solo papel lo que había allí. Era algo que don Hilario había enterrado por miedo. Algo que debía permanecer oculto. ¿La abrimos?, preguntó ella. Pero antes de que él pudiera moverse, el crujido de una rama allá arriba los hizo congelarse. Alguien estaba afuera. El farol se apagó. Y todo se volvió oscuridad. El farol se apagó como si una mano invisible lo hubiera soplado. Isabel contuvo la respiración. Jacinto estiró el brazo, tanteando el suelo, pero todo era oscuridad y polvo. Un nuevo crujido arriba, más claro esta vez. Pasos. Lentos. Calculados. Alguien caminaba dentro de la capilla. Jacinto tiró de Isabel hacia una columna de barro en el sótano. Sentían el corazón latir en los oídos. Nadie hablaba. No hacía falta. Una luz tenue se deslizó por la escalera. Alguien bajaba. No con apuro, sino con precisión. Como si supiera exactamente qué había allí. Isabel tembló. Jacinto apretó su mano. La figura descendió con una linterna vieja, y pronto las miradas se cruzaron. Tan previsibles, dijo don Hilario. El silencio se rompió como vidrio. Jacinto dio un paso al frente. ¿Lo sabías desde el principio?, don Hilario asintió, con una expresión curiosamente serena. Lo sabía. Cuando vi el paño en la canasta, reconocí el bordado de mi esposa. Solo una persona podía tener acceso a eso. Miró a Isabel con una mezcla de dolor y decepción. Tú. Mi nieta. Isabel no retrocedió. Sus ojos brillaban de furia. Usted mintió toda la vida. Sobre mi abuela. Sobre mi padre. ¿Y ahora quiere seguir enterrando la verdad? Hilario caminó hacia el baúl encadenado. Sus dedos tocaron la madera con una reverencia oscura. Este baúl guarda más que documentos. Guarda el precio de mis decisiones. La herencia de mi orgullo. Jacinto se adelantó. ¿Qué hay dentro? Hilario respiró hondo, como si ese momento le sumara una década encima. Las tierras donde ustedes viven eran de Lucía. Una donación legítima hecha por mi suegro. Pero cuando quedó embarazada de mi hijo, temí que mi nombre se mezclara con el de los miserables. Entonces la expulsé. Falsifiqué los registros. Recuperé todo. Isabel se atragantó de emoción. Usted destruyó una familia por vanidad.
Hilario sacó una pequeña llave del bolsillo. Colgaba de un cordón que llevaba al cuello. Con manos temblorosas, se arrodilló y abrió el baúl. El chirrido fue seco, como si la misma madera protestara. Dentro había escrituras de tierras, sellos del registro local, fotos antiguas de Lucía sonriendo con un bebé en brazos, su padre, y, al fondo, un acta de nacimiento a nombre de Benjamín Gutiérrez, hijo de Lucía Gutiérrez y Rafael Hilario. Mi padre, susurró Isabel, tocando el papel. Hilario cayó de rodillas. Su cuerpo, tan acostumbrado al poder, ahora era solo culpa y cansancio. Cuando mi hijo supo lo que hice, nunca más me miró a los ojos. Se fue, pero dejó este baúl escondido, con la orden de no destruirlo jamás. Si algún día no regreso, dijo, la verdad saldrá a la luz. Aunque me sepulte con ella. Jacinto se arrodilló junto a él. No por compasión, aún no, sino por respeto a la verdad. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué dejar que lo encontráramos? Hilario miró a Isabel. Porque ella me perdonó, con aquel pan. Y porque mi hijo, antes de morir, dijo que la única redención era hacer el bien a quienes más herí. Isabel lloraba. No por su abuelo, sino por su padre, que, aún herido, todavía creía en la bondad. Jacinto se levantó. Entonces repara el daño. Devuélvele las tierras. Dale a tu nieta lo que le pertenece. Haz por ella lo que no hiciste por Lucía. Hilario asintió. Estaba roto, pero en cierto modo, libre. Pero algo aún flotaba en el aire. Hay algo más, murmuró Isabel, mirando hacia la esquina del sótano. Aún no les conté todo. Jacinto e Hilario la miraron. Hay algo que encontré entre los papeles, pero no está aquí. Sacó una carta doblada del bolsillo. Se la entregó a Jacinto. Él la leyó. Y se quedó pálido. Era una carta escrita por Lucía, jamás enviada. Dirigida a él. Jacinto, si estás leyendo esto, es porque la verdad encontró su camino. Me echaron, sí. Pero no huí. Alguien me llevó. Y sé que no fue por orden de Hilario, había otro nombre involucrado. Un nombre que tú conoces. Jacinto miró a Isabel, conmocionado. ¿Quién más sabía esto? Isabel señaló la cruz tallada en la madera del baúl. La letra L. No era de Lucía, Jacinto. Era de Lorenzo. El nombre cayó como un rayo. Lorenzo. El compadre. El vecino. Aquel que Jacinto consideraba un hermano. El hombre que sabía todo. Y nunca dijo una sola palabra. El nombre resonó entre las paredes frías del sótano como un susurro maldito, Lorenzo. Jacinto no podía procesarlo. Su cuerpo se tensó, la mirada perdida en el vacío. Lorenzo, el padrino de Emiliano, el hombre que lo ayudó a enterrar a su esposa, el mismo que cortaba leña para el fuego en los inviernos más crueles. ¿Cómo podía ser? Isabel intentó hablar, pero él levantó la mano, pidiendo silencio. La carta aún temblaba entre sus dedos. Esto debe estar mal. Lorenzo no haría algo así. Era mi hermano del alma. Hilario, aún arrodillado, miraba al suelo, derrotado. Siempre lo sospeché. Pero nunca estuve seguro. Cuando expulsé a Lucía, ordené que la escoltaran hasta la frontera de la provincia. Quien se ofreció fue él, y ella nunca regresó. Jacinto sintió que le arrancaban el aire del pecho. Me dijo que ella huyó en el camino, que intentó detenerla, pero no pudo. Isabel se acercó. El diario de mi abuela dice otra cosa. Ella escribió, Lorenzo me mira con ojos que no reconozco. Siento que me acecha. Esta noche viajamos. Dice que me protegerá, pero su voz suena vacía. Como la de alguien que ya eligió un lado.
Jacinto cerró los ojos, intentando ahuyentar la imagen de ese rostro en el que tanto confiaba. No puede ser verdad. Él me ayudó cuando nadie más lo hizo. Él se detuvo. Porque la memoria lo golpeó como un trueno. Aquella noche, cuando Lucía desapareció, fue Lorenzo quien llegó con una historia lista, con detalles, lágrimas y hasta un mechón de cabello como prueba de su partida. Jacinto nunca lo cuestionó. Nunca quiso dudar. Ahora todo parecía una mentira. ¿Por qué lo haría?, murmuró. ¿Qué ganaba con eso? Hilario alzó la mirada. Dinero. Y tierra. Jacinto lo miró con rabia. ¿Tú le pagaste? No directamente. Pero después de que Lucía desapareció, le cedí parte de las tierras de la sierra. Me dijo que quería cultivarlas, que era un favor por su lealtad. Yo acepté. Solo quería alejarme de todo eso. El baúl ahora parecía más pesado que nunca. No solo guardaba secretos, guardaba traiciones. Jacinto se levantó lentamente, como quien despierta de una pesadilla. Tengo que hablar con él. Hoy. Ahora. Isabel lo tomó del brazo. Espera. Podría negarlo. Y si sabe que lo sabemos, puede huir. Jacinto se soltó con suavidad. No me importa. Si es verdad, tiene que mirarme a los ojos y admitirlo. Si no, que Dios lo perdone por cargar con una culpa que no es suya. La tormenta, que hasta entonces había rondado el cielo de San Agustín, finalmente se desató. La lluvia caía con fuerza cuando Jacinto volvió a casa. Emiliano y Lupita dormían, ajenos a la tormenta que estallaba en el corazón de su padre. Esperó el amanecer para ir al rancho de Lorenzo. Con cada paso, más recuerdos llegaban. Cacerías, noches de guitarra, la construcción de la cerca que dividía sus tierras. Todo parecía ahora un tapiz tejido con hilos podridos. Lorenzo estaba en el galpón, afilando una azada. Al ver a Jacinto, sonrió. Vaya, míralo, madrugaste. Dicen que lloverá fuerte hoy. Jacinto no respondió. Se detuvo frente a él. Sus ojos no sonreían. Sé de la carta. Del diario. Sé de la escolta a Lucía. La sonrisa de Lorenzo desapareció como una vela en el viento. Soltó la herramienta. Sus manos, manchadas de tierra, comenzaron a temblar. No sé de qué hablas. Jacinto lo interrumpió. Mírame a los ojos, Lorenzo. Y dime, ¿la entregaste? El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Lorenzo bajó la cabeza. Yo hice lo que creí correcto, Jacinto. Ella te estaba cambiando. Iban a quedarse con las tierras. Ibas a dejarle todo. Y yo me iba a quedar sin nada. No soportaba verte superarme. A ella, a ese hijo bastardo. Jacinto apretó los puños. Era mi sobrino, Lorenzo. Mi sangre. Lorenzo no respondió. La lluvia arreciaba, ensordeciendo el entorno. Jacinto respiró hondo, luchando contra el impulso que le hervía en las venas. Destruiste una vida. 2. ¿Y aún así duermes tranquilo? El hombre agachó la cabeza. Y por primera vez, lloró. Nunca más dormí tranquilo, Jacinto. Por eso ya no niego nada. Jacinto se dio la vuelta, sin decir una palabra más. Caminó de regreso a su casa, con los pies arrastrando lodo, pero el corazón más limpio. En casa, Isabel lo esperaba. Entró en silencio, se sentó, y solo dijo. Lo confesó. Ella lo miró en silencio. ¿Y ahora? Jacinto no respondió de inmediato. Observó a Lupita dormida, su rostro sereno, la respiración suave. Ahora,
Tenemos que decidir si buscamos justicia o perdón. Pero antes de que pudieran decir más, alguien llamó a la puerta. Jacinto abrió. Afuera, bajo la lluvia, estaba don Hilario. Empapado. Solo. Necesito que vengas conmigo, Jacinto. Hay algo que aún tienes que ver. Y, no puedo hacerlo sin ti. Don Hilario estaba parado bajo la lluvia, sin sombrero, sin paraguas, como si el peso del agua sobre sus hombros fuera una penitencia voluntaria. Jacinto lo observaba en silencio. Por un momento, nadie se movió. ¿Qué necesita mostrarme?, preguntó, sin abrir más que lo necesario de la puerta. Hilario bajó la mirada. Algo que me oculté a mí mismo durante años. Algo que te pertenece, a ti y a ella. Isabel apareció al fondo, escuchando cada palabra. Jacinto dudó, luego se puso el poncho y salió. La lluvia ya no importaba. Caminaron lado a lado, como dos fantasmas salidos de la misma tumba. Llegaron a la antigua hacienda de Hilario. La casa, aunque imponente, parecía envejecida por dentro. Las paredes crujían, como si protestaran ante la presencia de su propio dueño. Subieron una escalera angosta hasta un altillo olvidado. Allí, entre baúles viejos y muebles cubiertos con sábanas, Hilario señaló una pared de tablas. Detrás, una pequeña puerta de hierro. Cerré esto cuando Rafael murió. Pensé que, si lo olvidaba, todo se borraría. La llave giró con dificultad. El ambiente reveló una antigua habitación de niño. Paredes azuladas. Una cuna de madera. Muñecos de trapo cubiertos de polvo. Jacinto reconoció de inmediato un detalle. Ese muñeco. Yo se lo regalé a Lucía, antes de todo. Hilario asintió. Lo dejó aquí, antes de huir. O mejor dicho, antes de ser llevada. Se sentaron en silencio. No había rabia en ese instante, solo un cansancio compartido. El tiempo, por fin, había empujado a los dos hombres al mismo suelo. Este lugar era para el nieto que yo rechacé, murmuró Hilario. Rafael lo preparó todo. Pero yo, lo impedí. Lo destruí antes de que naciera. Jacinto miró alrededor. Era como observar una vida que nunca existió. Pero lo que lo sorprendió no fue la habitación, sino lo que Hilario sacó del bolsillo. La escritura de las tierras de Lucía. Con tu firma, Jacinto. Y la de Rafael. ¿Esto es legal? Hilario asintió. Rafael la dejó lista. La escondió. Cuando murió, desapareció. Ahora, volvió. Y es tuya. Ya no quiero nada que no haya sido construido con verdad. Jacinto no supo qué decir. La injusticia no se borraba con un documento. Pero era un comienzo. Un gesto. Al bajar, Isabel los esperaba con los ojos húmedos. Hay caldo en el fogón, dijo, simplemente. Esa noche, los tres se sentaron en la misma mesa. Jacinto sirvió el caldo. Isabel partió el pan. Don Hilario sostuvo el plato con ambas manos, como si cargara una ofrenda. Comieron en silencio, hasta que Hilario habló, con una voz casi inaudible. ¿Cómo puedes recibirme después de todo? Jacinto no apartó la mirada. Porque yo ya estuve del lado del hambre. Y sé que quien nunca pasó por eso, es capaz de todo para no sentirlo. Incluso destruir al otro. Hilario cerró los ojos. Y cuando los abrió, había lágrimas. No del hombre poderoso, sino del abuelo, del padre, del que se arrepiente. Después de la cena, Jacinto acompañó a Hilario hasta la puerta. El viejo dudó, y entonces dijo: Mañana temprano, quiero trabajar contigo. En el campo. Con las manos. Necesito sentir el peso de la tierra. Jacinto asintió. Y por fin, sonrió.
trae asadón. Y ganas. La puerta se cerró. Pero antes de que Jacinto pudiera desearle buenas noches a Isabel, un golpe fuerte resonó desde afuera. No era como antes. Era urgente. Alarmante. Jacinto abrió. En la oscuridad, un niño jadeaba, empapado. Señor Jacinto. Es Lorenzo. Se escapó del pueblo. Se llevó cosas. Dicen que quiere cruzar la frontera esta misma noche. El mundo se detuvo. Jacinto miró a Isabel. ¿El perdón concedido había sido despreciado? La noticia sobre Lorenzo cayó como una helada fuera de temporada. Jacinto corrió al granero y tomó la escopeta vieja, no para usarla, sino por instinto. La lluvia había cesado, pero el suelo seguía mojado, como si el mundo también arrastrara barro en los pies. Isabel lo siguió en silencio, sin necesidad de preguntar nada. Sabía que ese enfrentamiento no era solo de él. Era de todos los que habían sido silenciados durante años. Cabalgaron sin decir palabra hasta el camino de la sierra. La noche parecía más oscura que de costumbre, y las sombras se movían como si llevaran voces consigo. En la curva de la barranca, vieron la carreta cargada con sacos, harina, herramientas, semillas. Lorenzo ajustaba los arreos con prisa. Jacinto bajó del caballo con lentitud. Lorenzo lo vio, pero no huyó. Sabía que vendrías. ¿Por qué huir ahora?, preguntó Jacinto. Después de todo. Lorenzo miró la tierra, con el rostro cansado. Porque, en el fondo, siempre supe que esto terminaría así. Cuando vi el baúl, supe que ya no había dónde esconderme. El pueblo va a querer justicia. Pero la justicia de ellos no viene con preguntas. Viene con piedras. Jacinto se acercó hasta quedar a pocos pasos. ¿Y crees que huir resuelve algo? No. Pero quedarme es admitir que fui débil. Que traicioné a un hermano por pedazos de tierra. Y yo, no sé si puedo vivir con eso al descubierto. El silencio flotó unos segundos. Luego, Jacinto bajó la escopeta. ¿Entonces vas a huir? ¿Y seguirás siendo recordado como el traidor que nunca tuvo coraje? Lorenzo alzó la vista. ¿Qué quieres que haga? Vuelve. Trabaja la tierra conmigo. No para mí. Para ella. Para Lucía. Para la hija que ayudaste a condenar a la miseria. Isabel bajó del caballo. Miró a Lorenzo a los ojos. Tu nombre aún puede cambiar de significado. Pero solo si dejas de huir. Lorenzo cerró los ojos, como si luchara contra un muro invisible. Luego soltó las riendas. Y por primera vez en muchos años, lloró sin miedo. Al día siguiente, los tres trabajaron codo a codo. Hilario, encorvado, cavaba hoyos con manos frágiles pero persistentes. Jacinto sembraba. Lorenzo cortaba las ramas secas. Isabel regaba los primeros brotes con una vieja lata. Pasaron los meses. La tierra, antes abandonada, ahora florecía. Maíz, frijoles, girasoles. Emiliano y Lupita corrían entre los surcos. Isabel abría libros bajo la sombra de un granado. Hilario enseñaba a Emiliano a medir hileras. Lorenzo trabajaba en silencio. Cada semilla, una disculpa muda. Una mañana, Jacinto entró a la casa con una caja llena de frutas frescas. Encontró a Lupita dibujando en el suelo. Mira, papá, dijo ella, hice nuestra casa, el campo, y allí está el cielo. Jacinto se agachó. En el cielo del dibujo, un nombre en letras torcidas, Lucía. Esa noche, todos se reunieron en la galería. Isabel leyó fragmentos del diario. Jacinto, con las manos ya limpias, habló sobre la importancia de no callar la verdad. Y don Hilario, anciano, encorvado, alzó un brindis con caldo caliente.
La vida nos devuelve lo que damos. Que hoy, nos devuelva en paz lo que tomamos con orgullo. Isabel miró hacia el cielo. La tierra lo enseñó todo. Quien siembra dolor, cosecha soledad. Pero quien siembra amor. Lorenzo completó, con la voz quebrada. Cosecha perdón. El campo dormía en paz. Y la cosecha, apenas comenzaba.